del sueño en su tercera edición es el tema del insomnio, ya que es una de las enfermedades o la enfermedad más frecuente en la medicina del sueño. Y después de esta, pues ya sigue la apnea del sueño y las demás, pero es la más prevalente en la población mundial. Vamos a comenzar en este capítulo primero con la definición de insomnio. Para los propósitos del manual de la tercera clasificación, definen al insomnio como la dificultad persistente para iniciar, mantener, consolidar y tener una adecuada calidad del sueño, que ocurre a pesar de que se tienen las adecuadas oportunidades y circunstancias para tener un sueño normal, y que tiene como resultado alteraciones durante el día. Y estos son los tres componentes del insomnio: dificultad persistente para el sueño, a pesar de tener una adecuada oportunidad para iniciarlo, asociada a alguna alteración durante el día. El insomnio también se presenta durante la infancia, pero este no va a ser reportado por el paciente. Quienes nos lo van a reportar son los padres y o los cuidadores del niño. El paciente con insomnio siempre va a tener preocupación sobre el daño a su salud que este puede representar. Y no solo eso, puede llegar a haber hasta una obsesión de cuánto duermo, a qué horas me estoy despertando, a qué horas estoy durmiendo, cuántas horas estoy durmiendo. Y esto puede llegar a provocar una gran cantidad de ansiedad y de estrés en el paciente. Anteriormente, el insomnio se clasificaba como insomnio primario e insomnio secundario, refiriéndonos al primario cuando no había una causa que lo estuviera provocando de manera directa, y secundario cuando había alguna causa psiquiátrica, orgánica, que pudiera estar provocando este insomnio. Y este tipo de definiciones tenían como problemas que había muchas veces traslapes entre que podían ser primarios, pero también tenían una causa secundaria, por lo cual se prefirió mejor cambiar la clasificación. En la tercera clasificación internacional de los trastornos del sueño, van a dividir al insomnio en tres categorías: en el insomnio de tipo crónico, en el insomnio de corta duración y otros trastornos de insomnio. Y estos tres apartados son los que vamos a ver a continuación. Vamos a iniciar con el insomnio crónico. Los nombres alternativos que nos dice la clasificación internacional son insomnio crónico, o insomnio primario, o insomnio comórbido. Después de los nombres alternativos, nos da los criterios diagnósticos. Lo interesante de esta clasificación internacional es que nos los pone muy claros. Si no se cumplen esos criterios, no es el trastorno o la patología de sueño que estamos pensando. Como primer punto, nos dice que todos los criterios se deben de cumplir, desde el criterio A hasta el criterio F, para poder clasificar a un paciente en insomnio crónico. El primer criterio es el criterio A. El paciente, el cuidador o los padres van a reportar uno o más de los siguientes elementos. Número 1, dificultad para iniciar el sueño. Número 2, dificultad para mantener el sueño. Número 3, despertar más temprano de lo deseado. Número 4, resistencia para irse a acostar en un horario adecuado. Y número 5, dificultad para dormir. ¿Qué quiere decir este punto A? Que puede ser uno o más. Con uno ya cumplieron el punto A. En el punto B, el paciente, el cuidador o padres reportan uno o más de los siguientes problemas relacionados con la dificultad para conciliar el sueño, refiriéndose a los síntomas que se llegan a presentar al otro día después de una noche de insomnio. Pueden ser fatiga o malestar, dificultad para la concentración, atención o la memoria,
alteración en el desarrollo social, familiar, ocupacional o académico, alteración en el estado de ánimo o mucha irritabilidad, que tengan mucha somnolencia diurna, alteraciones en el comportamiento como hiperactividad o agresividad, que haya una disminución en la motivación, en la energía, en la iniciativa, que la persona sea propensa a tener muchos errores o accidentes, o que simplemente refiera insatisfacción en el sueño. La característica C nos muestra que las alteraciones en el sueño no pueden ser explicadas por una oportunidad inadecuada o circunstancia inadecuada para el sueño. Con esto nos referimos a que el paciente tiene una cama cómoda, un lugar oscuro, que no hay ruido o algo que lo pueda estar alertando durante la noche, que tenga una adecuada oportunidad, una adecuada hora para dormir y una adecuada circunstancia. Ahora, el punto D nos dice el trastorno de sueño y los síntomas relacionados durante el día ocurren por lo menos 3 veces por semana. Punto E, el trastorno de sueño y los síntomas diurnos se han presentado por lo menos durante 3 meses. Resumiendo con esto, estos 2 puntos, habla que uno tiene que ocurrir por lo menos 3 veces por semana y que hayan durado por lo menos durante 3 meses. Y último punto, que esta alteración para dormir no sea mejor explicada por otro trastorno del sueño. Se deben de cumplir del punto A al punto F y ya podemos hacer una adecuada clasificación que nuestro paciente padece insomnio crónico. Dentro de las características principales, aunque ya las hemos mencionado anteriormente, son la dificultad para iniciar y o mantener el sueño. El paciente se va a quejar que le cuesta mucho trabajo iniciar su sueño o que una vez iniciado se está despertando, o las dos características. La última característica de la cual se pueden llegar a quejar es despertar antes de la hora deseada, que tal vez ellos quisieran despertar a las 6, 7 de la mañana y se están despertando media hora, una hora previas. Es muy importante recordar los criterios. Si solo se presentan los síntomas anteriores, pero no se cumplen los criterios, vamos a considerar este insomnio como una conducta. No lo podemos clasificar dentro de una enfermedad. ¿Qué queremos decir con esto? Que si a lo mejor en una consulta por otra cuestión la persona nos refiere: duermo 5 horas, duermo 4 horas, y nosotros de manera natural diríamos, bueno, ¿eso le causa problemática? Nos conteste no. Oiga, pero al otro día ¿se siente cansado? No. ¿Se siente con un malestar general? No. Que no cumpla los criterios que ya están bien estipulados, solamente será una conducta. No será una enfermedad que tengamos que proponer tratar, o que hacer que el paciente se empiece a preocupar por esas características que no le estaban causando ningún daño anteriormente. El siguiente punto es la latencia a sueño, la cual la definimos como el tiempo que se tarda una persona en iniciar su sueño una vez que cierra sus ojos. Esta cuestión es difícil determinar a cuánto de latencia de sueño puede empezar a provocarle estrés o ansiedad o algún problema orgánico a las personas. Pero se ha estandarizado que en los niños y los adultos una latencia mayor a 20 minutos puede empezar a provocar un conflicto, mientras que en el adulto mayor una latencia mayor a 30 minutos ya no la consideramos normal. De igual manera, el despertarse más temprano de lo deseado lo tenemos menos definido aún.
y se habla de 30 minutos, que si me levanto 30 minutos antes de la hora deseada, puede empezar a provocar conflicto en nuestro paciente. Una de las principales quejas que tienen los pacientes que acuden a consulta por insomnio es la fatiga o el cansancio que tienen durante el día. Es algo que debemos de diferenciar con somnolencia. No es lo mismo estoy cansado a que estoy somnoliento. Cansado refiriéndonos a esa falta de energía durante el día, y somnoliento que estoy comenzando a dormirme o tengo una necesidad de iniciar mi sueño. Son cosas completamente diferentes que más adelante, cuando veamos interrogatorio en el paciente con trastornos del sueño, vamos a volver a hacer esta división y esta diferenciación entre estos dos términos. Cuando nos referimos dentro de los criterios diagnósticos a la dependencia de que haya personas, circunstancias u objetos, nos estamos refiriendo al insomnio infantil. Los niños llegan a tener etapas donde no pueden dormirse si no está su cuidador o si no está su papá, si no está su mamá, si no se les está leyendo un cuento, si no tienen su muñeco de peluche. En realidad, el niño tiene miedo a dormir solo. El miedo es el que le provoca que no pueda dormir, por lo cual dentro del tratamiento debemos de implementar ciertas medidas para que el niño adquiera su seguridad, hacer rituales en su sueño para adquirir más seguridad y se pierda este miedo. Más adelante, en módulos posteriores, vamos a ver ya capítulos específicamente de insomnio, donde vamos a ver este tipo de terapias que se realizan. Una de las características más frecuentemente asociadas al insomnio es la obsesión por la dificultad para dormir. Esta obsesión la tienen casi todos los pacientes con insomnio. Ustedes se van a ir percatando conforme empiecen a dar consulta de insomnio que este tipo de personas tienen una obsesión sobre la hora en la que van a dormir, ver si esa noche va a ser una noche afortunada o una noche desafortunada porque no van a poder dormir. Cuentan cuántas horas se despertaron durante la noche, a qué hora se despertaron, cuánto tiempo duraron despiertos, a qué hora se pudieron dormir, cuál fue la hora del último despertar. Tienen contabilizado mucho el tiempo en cama este tipo de pacientes. Por lo anterior, esta característica es de suma importancia, el calmar a nuestro paciente, explicarle las características del insomnio y que debe de despreocuparse por la cantidad de horas que duerme y la cantidad de horas que se despierta durante su sueño. Hablando de los subtipos clínicos y fisiopatológicos, vamos a comenzar por el tipo de insomnio psicofisiológico. Este tipo de insomnio está caracterizado por despertares durante la noche o dificultad para iniciar el sueño, principalmente causados por asociaciones aprendidas que previenen un sueño fisiológico normal. Este tipo de pacientes llegan a dormir cuando duermen fuera de su habitación, en algún otro lado, como alguna habitación de hotel o en la sala, y también que duermen cuando no se proponen hacerlo, que a lo mejor se acuestan y dicen voy a descansar un rato, están viendo la televisión, algo muy aburrido, y se quedan dormidos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un factor psicológico muy importante en este tipo de pacientes. El insomnio idiopático. El insomnio idiopático se desarrolla durante la infancia.
y este viene de manera súbita sin tener un periodo de remisión. Por tanto tiempo que este llega a durar, se piensa que probablemente hay una alteración genética que determina que la persona sea insomne. Aunque actualmente no se han encontrado ningún marcador genético o alteración neurológica que se pueda identificar para darle una adecuada clasificación a este tipo de insomnio. Como todo en medicina, la palabra idiopático es una forma elegante de decir que no sabemos qué lo causa. El insomnio paradójico. Este tipo de insomnio se refiere a aquellos pacientes que tienen una falsa percepción de su sueño. Son aquellos que dicen, no dormí en toda la noche o llevo 3 días sin dormir, pero cuando se les realiza una polisomnografía o algún estudio para saber si están durmiendo o no, de manera objetiva no se puede comprobar que no durmieron. Al contrario, se confirma que tuvieron varias horas de sueño, inclusive a veces hasta 5 o 6 horas de sueño, pero el paciente refiere que solo durmió 30 minutos, 20 minutos. Digamos que hay una falsa percepción de cuánto están durmiendo y cuánto están permaneciendo despiertos durante la noche. El insomnio por falta de higiene de sueño se presume que es debido a que la persona hace todas las actividades o algunas actividades que evitan un adecuado inicio fisiológico del sueño, como por ejemplo utilizar relojes en la habitación, hacer siestas durante el día, no tener horarios de sueño regulares. Digamos, todas esas fallas en la inducción natural de nuestro sueño van a provocar este tipo de insomnio. El insomnio de comportamiento en la infancia son aquellos niños que necesitan tener algún objeto o que se les realice alguna actividad como contarles un cuento o tener la luz a cierta intensidad, que los familiares estén con él, el cuidador, el papá o la mamá. Son niños que no se les ha colocado algún límite y tienden a ser muy miedosos a quedarse solos durante la noche, por lo cual puede provocar un insomnio en ellos y hacer que los cuidadores y los padres no puedan dormir, conllevando esto a ser un problema ya de tipo familiar. El insomnio debido a otro trastorno mental se refiere a aquellos pacientes que presentan depresión o ansiedad y que de manera secundaria están teniendo insomnio. El insomnio debido a condiciones médicas, al igual que el insomnio debido a algún trastorno mental, se refiere a ciertas enfermedades que pueden tener de manera secundaria insomnio, como puede ser pacientes que padecen de dolor crónico y que durante la noche no les permite dormir, también pacientes con hipertiroidismo o con otras condiciones médicas que mantengan el estado de alerta. Por último, el insomnio debido a drogas o sustancias, como su nombre lo indica, va a ser aquel insomnio secundario a algún fármaco o droga que esté provocando que el estado de alerta se mantenga durante la noche y haciendo que la persona no pueda dormir. En la epidemiología del insomnio crónico, tenemos que los pacientes van a tener este tipo de insomnio en un 10%, en el cual no se va a retirar a lo largo de su vida. De una manera transitoria, alguien puede padecer insomnio crónico entre un 30 a un 35%. Y se habla que en los niños se va a presentar entre un 10 a un 30% y en adolescentes del 3 al 12%. Todo esto a nivel mundial. ¿Cuáles son esos factores predisponentes para que ocurra el insomnio crónico? Estos factores predisponentes van a estar relacionados con estrés laboral, la pérdida de un ser querido, cambios significativos en el horario laboral
o la pérdida del empleo. Cualquier factor que cause ansiedad o depresión en nuestro paciente puede ser un factor predisponente para provocar insomnio. El insomnio en sí necesita, la gran mayoría del tiempo, un factor gatillo, un factor que active el insomnio en el paciente. Y normalmente son estos factores predisponentes. También, aparte de la depresión y ansiedad, hay ciertas patologías que pueden también exacerbar o provocar insomnio. Por ejemplo, el síndrome de piernas inquietas, esa sensación cuando la persona se acuesta o está descansando y que las piernas siente que están inquietas, que tiene que frotarlas, que tiene que caminar para sentir ese alivio, puede ser causa de insomnio. También el reflujo gastroesofágico es una causa de insomnio, ese reflujo o inclusive espasmos laringios cuando el paciente despierta por las noches que no puede respirar porque hubo un periodo de reflujo que obstruye su vía respiratoria, es causa de reflujo. Y también el dolor crónico o agudo que puede despertar a nuestro paciente o puede hacer que no pueda dormir de manera crónica por la presencia de dolor durante la noche. Otro cuestionamiento que nos hace la clasificación es: ¿el insomnio se hereda? ¿Papás insomnes van a tener hijos insomnes? Se han hecho diversos estudios sin tener una respuesta aún, pero se ha observado que en pacientes monocigotos, gemelos monocigotos, llega a ser más prevalente que si uno de ellos tiene insomnio, el otro también lo padezca, más que en los pacientes dicigotos, es decir, los cuates, como le llaman en México. Por lo cual nos podemos cuestionar, ¿se hereda? ¿Hay un gen que haga predisponente a alguien a padecer insomnio? ¿O estamos heredando comportamientos y conductas que nuestros hijos o nuestros padres nos enseñaron, que nos hacen que seamos propensos a ser insomnes? Eso es una pregunta que todavía la clasificación ni hemos logrado encontrar una respuesta, pero yo creo que en un futuro podremos encontrarla. ¿Cómo inicia y cómo se desarrolla el insomnio? El insomnio va a aparecer de manera súbita. Nuestros pacientes van a referir que de un momento a otro, de una noche a otra, ya no pudieron dormir. También, haciendo una buena anamnesis y un interrogatorio adecuado en el paciente, vamos a poder localizar el evento gatillo o trágico, o inclusive él mismo nos lo puede referir, desde que murió mi papá, murió mi mamá, murió mi hermano, perdí mi empleo, desde que cambié de empleo, me cambiaron mi horario laboral. Hay un efecto gatillo que produjo el insomnio. También se reporta que el 70% de los pacientes que tienen insomnio reportan que continúan con él al año, y el 50% de los pacientes que reportan tener insomnio continúan con él a los 3 años de haberse entrevistado. ¿Qué nos quiere decir esto? Que aquellos pacientes que padezcan insomnio van a ser muy propensos a tener otros eventos de insomnio en un futuro, e inclusive que a 3 años de seguimiento de nuestros pacientes, solo el 50% haya referido una remisión total de su insomnio. También el insomnio puede ser un factor predisponente para la depresión. La gran mayoría de los padecimientos de insomnio que ocurren durante la infancia, como estos son debidos al miedo o a falta de límites en ellos, este tipo de insomnio se va a retirar con la edad cuando ya empiezan a ser más independientes. Dentro de la fisiopatología del insomnio se han encontrado diversos hallazgos, los cuales son plasmados dentro de la clasificación internacional. Refieren que los pacientes con insomnio
tienen un hiperarousal fisiológico durante el sueño y la vigilia. ¿Qué quiere decir esto? Son cerebros que mantienen muchas activaciones, por lo cual durante la noche estos hiperarousals de tipo fisiológico producen que estén totalmente despiertos o que les cueste trabajo poderse dormir. También se ha comprobado que hay una frecuencia cardíaca más elevada en los pacientes con insomnio que los que no, niveles de cortisol más elevados, elevación de hormona adrenocorticotropa y también que manejan temperaturas un poco mayores a los grupos control que no son insomnes. Y de manera objetiva, ¿qué podemos encontrar en el insomnio? Primero, recordemos que la polisomnografía no está indicada en personas insomnes, al menos que sospechemos que haya alguna comorbilidad de algún trastorno de sueño que pueda estar provocando de manera secundaria el insomnio. Dentro de esto, en la polisomnografía de los pacientes con insomnio, hemos encontrado que presentan una latencia a sueño mayor a 30 minutos, que su sueño llega a durar menos de 6 horas en promedio y que tienen un alargamiento de la fase N1. Como diagnóstico diferencial del insomnio crónico, la clasificación internacional nos pide también realizar un diagnóstico diferencial con diversas enfermedades. Primero, con una fase retrasada de nuestro sueño, aquel paciente que se duerme muy tarde o que no puede dormir más temprano y a lo mejor se duerme a las 2, 3 de la mañana, pero la diferencia es que un paciente insomne, aunque se duerma a esa hora o trate de dormirse a esa hora, no va a poder conciliar el sueño o lo va a conciliar y va a tener diversos despertares. Y alguien con fase retrasada del sueño sí lo va a poder conciliar y va a cumplir con sus horas de sueño. También que haya circunstancias que alteren el ambiente ideal para el sueño. Esto es parte de los criterios diagnósticos, que haya esas circunstancias, ese ambiente para poder dormir de manera adecuada. También ese cansancio que refieren durante la mañana a los pacientes, hacer un diagnóstico diferencial con el síndrome de sueño insuficiente. También, por último, que no sea comórbido a alguna enfermedad como piernas inquietas o síndrome de apnea obstructiva del sueño. Y también que no se deba a una comorbilidad con alguna alteración psiquiátrica, ya que si encontramos que puede haber alguna alteración psiquiátrica, es importante mandarlo con el especialista, ya que tratando dicha alteración se va a tratar también de manera indirecta el insomnio de nuestro paciente. Continuando con el segundo apartado de nuestra clasificación, se va a hablar del insomnio de corta duración, o también conocido anteriormente como insomnio agudo. Dentro de los nombres alternativos, se le va a llamar insomnio agudo o también insomnio de ajuste. En los criterios diagnósticos del insomnio de corta duración van a ser casi igual que el del insomnio crónico. Solamente los últimos puntos son los que van a hacer una variación. La variación viene en los 3 meses. Si este paciente tiene estas características, pero ha durado menos de 3 meses su insomnio, entonces lo vamos a catalogar como un insomnio de corta duración. Si dura por más de 3 meses, entonces ya será un insomnio crónico. De igual manera, el insomnio de corta duración va a tener como consecuencia alteración a nivel académico, social y laboral de nuestros pacientes. Y también puede aparecer de manera aislada o comórbida con alguna alteración psiquiátrica. Las características asociadas al insomnio de corta duración van a ser las mismas que el insomnio crónico, pero con una menor duración.
Se habla que a nivel mundial el 15 a 20% de la población va a presentar en algún momento de su vida un insomnio de corta duración. Dentro de los factores predisponentes van a ser los mismos que para el insomnio crónico, pero con una menor duración. Y en los niños se piensa que aquí va a ser más frecuente cuando hay cambios bruscos en el ritual de sueño. Recordemos que con los niños todos los cambios que hacemos durante la noche para inducirles el sueño tienen que ser de una manera paulatina. Cuando tratamos de hacer grandes cambios, probablemente nuestro niño o nuestro paciente pueda tener problemas de insomnio. Dentro del inicio y desarrollo del insomnio de corta duración, se va a resolver con el tiempo. Hablamos que se va a resolver en un periodo menor a 3 meses, por lo cual también no hay muchos estudios por lo poco que dura, entonces no sabemos mucho de él. Debemos de realizar un diagnóstico diferencial con los cambios de turnos laborales y con el jet lag. Y el siguiente apartado son los síntomas aislados o variantes normales. De estos se van a distinguir el tiempo excesivo en cama y el dormidor corto. Se refiere a tiempo excesivo en cama a aquellas personas que tienen una latencia alargada al sueño o que llegan a tener despertares durante la noche y tardan mucho en volverse a quedar dormidos. Pero a diferencia del insomnio, estas personas no presentan alteraciones al otro día. Diciendo esto, no se sienten cansadas, no se sienten con alteración cognitiva, solamente presentan esos eventos en la noche, pero no les afecta en su vida diaria. Y el dormidor corto son aquellas personas que duermen poco tiempo. ¿Cuánto tiempo llegan a dormir que se consideran dormidores cortos? Menos de 6 horas. Entonces, al ser menos de 6 horas de sueño, pero estos no tienen ninguna alteración al otro día ni cumplen con los criterios diagnósticos de insomnio, los vamos a catalogar como dormidores cortos. Continuando con la siguiente sección dentro de la clasificación internacional de trastornos del sueño, tenemos a los trastornos respiratorios asociados al sueño. Aquí encontraremos las diversas categorías. Primero comenzando por los trastornos de apnea obstructiva de sueño. Seguido, los trastornos de apnea central del sueño. Tercero, los trastornos de hipoventilación asociados al sueño. También los trastornos de hipoxemia asociados al sueño. Y por último, sus variantes normales. Muchos pacientes cumplirán los criterios diagnósticos para más de uno de los grupos, es decir, pueden padecer una enfermedad, a lo mejor de apnea obstructiva del sueño, y también presentar hipoventilación. Entonces se pueden también traslapar. Principalmente la enfermedad que más se traslapa es la apnea obstructiva y también las apneas centrales. Los trastornos obstructivos del sueño, es decir, de la apnea del sueño, se van a dividir en trastornos para los adultos y los trastornos pediátricos. En la apnea obstructiva del sueño del adulto tenemos sus criterios diagnósticos. Se pide que el criterio A más B son suficientes para hacer el diagnóstico, o el puro criterio C también puede ser. Únicamente teniendo este es diagnóstico. A más B o C son, digamos, las dos posibilidades para diagnosticar apnea obstructiva del sueño en el adulto. En los criterios A, ¿cuándo vamos a tener un criterio A positivo? Ante la presencia de uno o más de los siguientes: presencia de somnolencia,
sueño no reparador, fatiga o insomnio, despertares con respiración agónica o sensación de ahogo, que un observador nos reporte la presencia de ronquido, pausas respiratorias o ambas durante el sueño, y que cuente con un diagnóstico de alguna comorbilidad como hipertensión arterial, alteraciones del ánimo, disfunción cognitiva, enfermedad coronaria, accidente vascular cerebral, insuficiencia cardíaca congestiva, fibrilación auricular o diabetes mellitus tipo 2. El criterio B nos dice que una polisomnografía o algún estudio respiratorio simplificado nos indique 5 o más eventos respiratorios de predominio obstructivo en una hora de sueño. Con los criterios anteriores tenía que estar presente tanto el criterio A, esos signos y síntomas en el paciente, como el criterio B, de tener más de 5 apneas obstructivas en una hora de sueño. Pero hay un punto que es el punto C, que dice que si en una polisomnografía o en un estudio simplificado de sueño hay más de 15 eventos respiratorios de predominio obstructivo, ya se hace un diagnóstico de síndrome de apnea obstructiva del sueño del adulto. Ya teniendo los criterios diagnósticos, ahora vamos con las generalidades de la enfermedad. Primero que nada, va a estar caracterizada por eventos repetitivos obstructivos de la respiración. Va a haber la presencia de apneas, que va a haber una obstrucción completa, o hipopneas, que es una obstrucción parcial de la vía aérea superior. Junto con esta va a haber una reducción de la saturación de oxígeno y la presencia de arousals nocturnos o también despertares completos durante la noche. Las apneas e hipopneas, recordemos que por definición tienen que durar más de 10 segundos, pero la gran mayoría van a tener en promedio entre 10 y 30 segundos. E inclusive pueden llegar a persistir por más de un minuto. Los eventos obstructivos de sueño van a presentarse casi en cualquier etapa del sueño, pero van a ser más frecuentes en la fase N1, N2 y el sueño MOR. Los eventos más prolongados y de mayor desaturación van a ser en la etapa MOR, y también cuando se duerme de manera supina. Si estamos en sueño MOR y de manera supina, va a haber todavía una mayor desaturación. Más adelante lo vamos a ver en su módulo específico, pero recordemos que la apnea obstructiva de sueño se va a deber por una flacidez o una relajación de una zona crítica a nivel de la faringe. Cualquier medicamento o sustancia como el alcohol, algún sedante o también el aumento de peso va a exacerbar este problema. Dentro de las patologías asociadas a la apnea del sueño del adulto van a estar la hipertensión arterial sistémica, la diabetes mellitus tipo 2, la enfermedad coronaria, fibrilación auricular y accidente vascular cerebral, la obesidad mórbida, la hipertensión arterial y el cor pulmonale, el reflujo gastroesofágico, la nicturia, alteraciones del ánimo, disfunción eréctil y otras parasomnias. Dentro de la epidemiología, la apnea obstructiva del sueño del adulto se va a presentar en cualquier rango de la edad adulta. La prevalencia es entre el 3 y el 7% de los hombres y del 2 al 5% de los hombres de la población mundial. Algunos estudios reportan hasta el 24% de prevalencia en hombres y el 9% en las mujeres. La prevalencia va a incrementarse con la edad. Va a haber una relación de 2 a 1 entre hombre y mujer y va a ser más frecuente en la raza negra. Dentro de los factores de riesgo va a ser el peso elevado o la obesidad. Recordemos que el 60% de la apnea del sueño de tipo moderado y severo va a estar asociada a esta.
También que haya anomalías estructurales de la vía aérea superior, como el síndrome de Cruzon, Treacher-Collins, etc. Que haya inestabilidad en el control respiratorio. La presencia de la menopausia también es un factor de riesgo para las mujeres. Que haya algún desorden endocrinológico como la acromegalia o el hipotiroidismo, el síndrome de Down, desórdenes neurológicos y el alcohol y los medicamentos. Todos estos son factores de riesgo. Cuando veamos el módulo específico de apnea del sueño, hablaremos más a profundidad. ¿Qué nos dice la clasificación sobre los patrones familiares? Uno, que sí va a ser una condición hereditaria, ya que parientes de primer grado de pacientes con SAOS también presentan SAOS. Y si yo tengo un familiar también a la inversa de primer grado, probablemente yo padezca de SAOS. Y esto es por los factores genéticos, principalmente de las estructuras, del fenotipo como tal. No solamente heredamos los ojos de nuestra mamá, la sonrisa de nuestro papá, también heredamos su anatomía, su lengua, su faringe, etc. Y todo eso puede ser factor exacerbante para producir apnea del sueño. También van a influir factores ambientales, la actividad física y hábitos alimenticios, principalmente por lo ligado a la obesidad. No existe actualmente algún estudio genético que nos hable sobre un gen responsable de heredar la apnea del sueño. Solo sabemos que podemos heredar factores anatómicos y también hábitos alimenticios que nos hagan más propensos a la obesidad. Hay que recordar que esta enfermedad tiende a progresar lentamente a través de los años en los pacientes no tratados. Se habla que inclusive puede llegar a progresar hasta los 60 años y en los 60 años ya presentar una meseta. Va a haber más severidad entre más incremento del índice de masa corporal tengamos. Va a haber factores de riesgo para presentar de manera secundaria a la apnea del sueño hipertensión arterial sistémica, enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca congestiva, falla cardíaca, infartos al corazón, arritmias e inclusive una mortalidad prematura secundaria a todo esto. Va a aumentar la severidad de cuadros depresivos en los pacientes que tienen esta predisposición y va a aumentar e inclusive es la segunda causa de accidentes automovilísticos en el mundo, después del alcohol. Dentro de la fisiopatología, esta va a ser multifactorial. Principalmente va a haber un estrechamiento de la vía aérea superior debido al peso excesivo de los tejidos blandos o malformaciones craneofaciales. También a la presencia de una presión negativa durante la inspiración que va a provocar un cierre de la vía aérea. También se llega a hablar de una actividad de los músculos dilatadores faringeos, que estos son insuficientes, provocándose un colapso. También a que hay una mayor disminución de la actividad muscular faríngea en el sueño MOR, y que la somnolencia excesiva diurna que presentan los pacientes van a ser secundarias a la fragmentación del sueño que se provoca durante los periodos de apnea e hipopnea. ¿Qué hallazgos objetivos vamos a encontrar? Uno, en el flujo aéreo va a haber una disminución o un cese del mismo. En las bandas de tórax y abdomen o únicamente torácicas, es decir, la pletismografía, va a haber una disminución del esfuerzo y también puede haber una disociación toraco-abdominal. Va a haber una disminución en la saturación de oxígeno y vamos a poder encontrar arousals o microdespertares. Estos arousals o microdespertares durante el sueño son los que van a tener de manera secundaria una somnolencia excesiva diurna.
También en el electromiograma submentoniano vamos a poder encontrar espigas de actividad, en el micrófono la presencia de ronquido y también alteraciones en el corazón como bradiarritmias o taquiarritmias. Dentro de los diagnósticos diferenciales tenemos que diferenciarlo de el ronquido aislado o ronquido primario, como le es llamado, de las apneas centrales de sueño, del síndrome de obesidad-hipoventilación, desórdenes de hipoventilación relacionadas con el sueño, la narcolepsia, la hipersomnia idiopática, los ataques de pánico nocturnos, reflujo gastroesofágico nocturno, con el asma, con la disnea paroxística nocturna y con la angina pectoris nocturna. Ahora, hablaremos de la apnea obstructiva del sueño pediátrica. Para esta, los criterios que deben cumplirse son los criterios A más el criterio B. Forzosamente tienen que estar los dos presentes para poder hacer el diagnóstico de apnea obstructiva del sueño pediátrica. La primera, o el criterio A, es la presencia de uno o más de los siguientes: ronquido, rudeza respiratoria o respiración paradójica o respiración obstructiva durante el sueño. Todo esto reportado por un tercero, o la presencia de somnolencia, hiperactividad, problemas del comportamiento o para el aprendizaje. El criterio B es una polisomnografía con uno o más de las siguientes características: uno o más episodios de apnea obstructiva, apnea mixta o hipopnea por una hora de sueño, o que haya un patrón de hipoventilación obstructiva definido con al menos el 25% del tiempo total del sueño, con hipercapnia, con una presión de CO2 de más de 50 milímetros de mercurio, en asociación con uno o más de los siguientes: la presencia de ronquido, aplaneamiento de la curva de presión inspiratoria nasal o movimiento tóraco-abdominales de manera paradójica. Dentro de las generalidades de la apnea obstructiva del sueño pediátrica van a estar que son pacientes menores de 18 años. Dentro de la clasificación nos menciona que cuando calificar una polisomnografía como si fuera niño o como si fuera adulto va a depender mucho de la edad del paciente, y una zona gris de la cual se habla es entre los 13 y los 18 años. En esta edad ya podemos valorar si empezar a calificar mejor el estudio del paciente como si fuera adulto y no como si fuera un niño. Los eventos en los niños, al igual que en los adultos, van a predominar principalmente en el sueño MOR y pueden llegar a presentar una arquitectura normal de su sueño. El problema con el paciente pediátrico es que los eventos obstructivos, por muy cortos que sean, pueden llegar a presentar hipoxemia severa. También van a presentar historia de mucho ronquido y que el observador nos puede decir que tiene demasiada dificultad para respirar cuando duerme. Puede llegar a estar la presencia de una respiración que se llama respiración paradójica, que es que en vez que el tórax y abdomen se eleven cuando hay una inspiración, va a haber una disociación y puede ser normal durante el sueño MOR, inclusive hasta los 3 años. Entonces también esto es lo que hay que considerar cuando se está presentando esta respiración paradójica, si en las otras fases de sueño o en el sueño MOR. Y también se puede llegar a asociar a pectus excavatum o retracción torácica. Otros factores que se pueden llegar a presentar son posiciones inusuales al dormir, la presencia de diaforesis o que el paciente refiera cefalea matutina. La somnolencia en los niños va a ser menos frecuente. Inclusive se puede llegar a hablar de hiperactividad o falta de concentración. También va a haber problemas de comportamiento y de aprendizaje.
esto también es una queja muy común de los papás con niños con este padecimiento. Dentro de los factores asociados, vamos a tener factores asociados como lo son la hipoxemia e hipercapnia durante el sueño, la presencia de alguna arritmia sinusal en el estudio de polisomnografía, enuresis, respiración oral, que también se nos refiere a infección de vías aéreas superiores frecuentes o también disfagia principalmente matutina. Y algo que hay que recordar y es muy importante es el tamaño de las amígdalas y de las adenoides. Este no es predictor de la enfermedad. Como hay pacientes que pueden tener unas amígdalas pequeñas y adenoides pequeñas y tener un grado muy severo, como hay pacientes que pueden llegar a tener un grado moderado de amígdalas y de adenoides y no presentar apnea del sueño. Digamos que no va a ser un factor predictor. Dentro de la epidemiología se va a presentar en el 1 al 4% de los niños. La prevalencia, la verdad es que es desconocida entre infantes y adolescentes. En los pacientes prepuberales va a ser una prevalencia igual entre hombres y mujeres. Ya posteriormente en la adolescencia ya es más frecuente en los hombres como en la edad adulta. Va a seguir siendo más frecuente en los niños de raza negra y la causa más común en la edad preescolar es la hipertrofia adenoamigdalina, mientras que en los pacientes adolescentes va a ser igual que en el adulto, la obesidad. Dentro de los patrones familiares va a haber un incremento de riesgo, al igual que en los adultos, que un niño padezca apnea del sueño si tiene un familiar, principalmente de primer grado, que padezca dicha enfermedad. Y también se va a heredar esos factores como son los tejidos musculares y el tejido esquelético que nos van a hacer más propensos a que padezcamos apnea del sueño o no. Dentro del inicio, curso y complicaciones de la apnea del sueño pediátrica, los síntomas se van a presentar a etapas muy tempranas, en los primeros años de vida. El curso sin tratamiento puede ocurrir dos cosas. A diferencia del adulto que siempre tiende a empeorar, en el niño puede haber una mejoría o también un empeoramiento. Algo que nos va a denotar una bandera roja es que nuestro paciente tenga falla en el crecimiento. Y eso es algo que los pediatras comúnmente envían a especialistas de sueño a sus pacientes por talla baja. Dentro del diagnóstico diferencial de la apnea obstructiva del sueño, tenemos que diferenciarla de un ronquido aislado, también de la presencia de apneas centrales o de apneas mixtas, también que haya alguna hipoventilación alveolar no obstructiva, la presencia de narcolepsia e hipersomnia idiopática o sueño insuficiente y también la epilepsia relacionada al sueño. Es por ello que siempre es importante al paciente pediátrico realizarle una polisomnografía ante sospecha de un síndrome de apnea obstructiva de sueño. Continuando, la apnea central del sueño con respiración de Cheyne-Stokes. Dentro de sus criterios diagnósticos tienen que juntarse el criterio A o el criterio B más el criterio C más D. Forzosamente tiene que ser A o B o los dos y tiene que estar sumado al criterio C y al criterio D. Dentro del criterio A es la presencia de uno o más de los siguientes, ya sea somnolencia, dificultad para iniciar o mantener el sueño, despertares frecuentes o un sueño no reparador. Despertares con falta de aire o sensación de falta de aire, la presencia de ronquido o que un observador nos diga que nuestro paciente tiene apneas. El criterio B es la presencia de fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca congestiva o algún desorden neurológico. Y por último, el criterio C es que en la polisomnografía haya 5 o más apneas centrales o hipopneas centrales por hora de sueño.
El siguiente es el número total de apneas o hipopneas centrales debe ser mayor del 50% del total de apneas y hipopneas, y el patrón ventilatorio cumple con los criterios de una respiración tipo Cheyne-Stokes. Y el último criterio, que está en todos los criterios de toda esta clasificación, es que el desorden o el trastorno no puede ser mejor explicado por otro trastorno del sueño, medicamento o algún uso de sustancia. ¿Cuáles son las generalidades de esta patología? 1. Que va a haber la presencia de apneas o hipopneas de tipo central de manera recurrente, que va a haber una alternancia entre estas con una fase respiratoria que va a exhibir un patrón crescendo-decreciendo, que distingue a la respiración de tipo Cheyne-Stokes. 2. Que la duración del ciclo respiratorio va a ser mayor de 40 segundos. Aproximadamente va a ser entre 45 y 60 segundos, pero esto lo va a distinguir de otros tipos de apnea central del sueño. Número 3, que la mayoría de los pacientes van a presentar falla cardíaca sistólica o diastólica, y que va a haber una saturación de oxígeno normal o baja durante el día. Todo esto va a depender en qué grado de insuficiencia cardíaca esté nuestro paciente. Dentro de la fisiopatología va a haber una inestabilidad en el sistema de control respiratorio. Va a existir un retraso en la respuesta de los quimiorreceptores al cambio de la presión de CO2 y del oxígeno. Va a existir una hiperventilación secundaria a respuesta de los quimiorreceptores periféricos y centrales. Va a haber un aumento en el tono simpático y estimulación vagal a nivel pulmonar. Debemos de realizar un diagnóstico diferencial con principalmente apneas centrales primarias, alguna respiración periódica por altitud elevada, la presencia de drogas o sustancias provocar apneas centrales debido a enfermedades neurológicas, síndromes hipoxémicos e hipoventilación del sueño o un síndrome de apnea obstructiva del sueño. La siguiente patología son las apneas centrales por algún desorden médico sin presencia de respiración de Cheyne-Stokes. Dentro de los criterios diagnósticos se deben de cumplir del criterio A al criterio C. Primeramente, el criterio A nos va a decir que tiene que presentarse uno o más de las siguientes características: somnolencia, dificultad para iniciar o mantener el sueño, despertares frecuentes o un sueño no reparador. La presencia de despertar con una falta de aire, ronquido o algunas apneas presenciadas. El criterio B es un criterio polisomnográfico que nos dice que debe de haber 5 o más apneas o hipopneas centrales por hora, que el número de apneas y o hipopneas centrales debe ser mayor del 50% del total de apneas e hipopneas, y que debe de haber una ausencia de patrón tipo Cheyne-Stokes. Y último criterio, este trastorno ocurre como consecuencia de un desorden médico o neurológico, pero no por abuso de sustancias. Las generalidades de esta enfermedad nos habla que las apneas centrales son atribuidas a alguna enfermedad médica o neurológica y que no va a haber un patrón de Cheyne-Stokes. Se va a deber principalmente a lesiones del tallo cerebral o del desarrollo del mismo, algún origen vascular, neoplásico, degenerativo, desmielinizante o de tipo traumático. Dentro de los factores asociados van a existir una fragmentación del sueño, la presencia de somnolencia excesiva diurna, insomnio, ronquido, apneas presenciadas, despertares con falta de aire, y varía la presentación según la causa y los hallazgos neurológicos.
La prevalencia varía según la etiología subyacente, es más común entre los 20 y los 40 años. La causa que más se presenta es una malformación de Arnold-Chiari en la infancia o la niñez que va a provocar este tipo de apneas centrales, y también pacientes post-infarto agudo del miocardio o de edad avanzada pueden llegar a presentar este tipo de enfermedad. Se debe hacer el diagnóstico diferencial con apneas centrales con patrón Cheyne-Stokes y con la hipoventilación relacionada al sueño, que más adelante veremos. Nuestro siguiente tema son apneas centrales secundarias a respiración periódica por una altitud elevada. Este ocurre en los pacientes que escalan montañas, que se elevan de manera rápida sedación, por lo cual puede estar contribuyendo a esa somnolencia. Dentro de la epidemiología y los factores de riesgo, no va a haber diferencia entre el sexo, raza o etnia. La prevalencia es desconocida. Se cree que es común entre los consumidores crónicos de opioides y que entre más potente sea el opioide que utilicemos y de efecto más prolongado, más probabilidades hay de que padezcamos esta enfermedad. Se piensa que el inicio de esta enfermedad se puede presentar después de 2 meses de uso de opioides y que esto puede incrementar el riesgo de muerte, una muerte asociada al uso de metadona o muerte durante el sueño. Dentro del diagnóstico diferencial debemos de diferenciarlo con otros tipos de apnea central y pueden encontrarse presentes otros tipos de enfermedades respiratorias del sueño dentro del estudio de polisomnografía. Continuando, ahora hablaremos de la apnea central del sueño primaria. Dentro de los criterios diagnósticos deben de cumplirse del criterio A al criterio D. ¿Qué nos habla el criterio A? La presencia de uno o más de los siguientes: somnolencia, dificultad para iniciar o mantener el sueño, despertares frecuentes o la presencia de un sueño no reparador, así como también despertares con falta de aire, ronquidos y apneas presenciadas. El criterio B nos dice que durante la polisomnografía debe de haber 5 o más apneas o hipopneas centrales por hora de sueño, que el número de apneas o hipopneas centrales debe ser mayor al 50% de las apneas o hipopneas totales del tiempo total de sueño y que haya una ausencia de patrón de respiración tipo Cheyne-Stokes. Que no haya evidencia de hipoventilación nocturna o diurna, eso nos dice el criterio C, y el criterio D, que el trastorno no es mejor explicado por algún otro trastorno respiratorio, médico o neurológico, así como también por el uso de algún medicamento o sustancia. Dentro de las generalidades de esta enfermedad es que es una enfermedad de etiología desconocida. Va a causar fragmentación del sueño, somnolencia diurna y o despertares nocturnos frecuentes. Y esta se va a aunar a que va a haber hipersomnolencia o insomnio. Los factores asociados son somnolencia excesiva diurna, fragmentación del sueño, insomnio, ronquido, apneas presenciadas y despertares con falta de aire. Dentro de la epidemiología se desconoce, ya que es rara la apnea central de tipo primario, va a ser más común en edad media a avanzada, va a ser también más frecuente en pacientes varones y se piensa que existe una inestabilidad
en el sistema de control ventilatorio del individuo que la padece. La apnea central del sueño primaria de la infancia también tiene sus propios criterios diagnósticos, los cuales nos mencionan que debe de cumplirse del criterio A al criterio D. El criterio A nos dice que debe de haber apnea o cianosis observada o episodios de apnea central o de saturación detectada durante la monitorización del paciente, que debe de tener al menos 37 semanas de gestación nuestro paciente, que dentro de la polisomnografía o monitorización en casa haya la presencia de apneas centrales recurrentes o prolongadas mayores a 20 segundos y que haya una respiración periódica por un 5% o más del tiempo total de sueño. Eso es en el criterio C. Y en el criterio D, que el trastorno no puede ser explicado por algún otro trastorno del sueño, médico, neurológico o por el uso de medicamentos. Dentro de las generalidades de esta enfermedad, nos dice que va a haber apneas centrales recurrentes y prolongadas en niños que por lo menos tengan 37 semanas de gestación, que va a estar asociada a hipoxemia y bradicardia con necesidad de estimulación del paciente. Y pueden encontrarse apneas obstructivas o mixtas en caso de realizarse un estudio de polisomnografía. Se piensa que es un problema del desarrollo relacionado con la inmadurez del tallo cerebral o secundaria a enfermedades médicas que producen apneas por depresión directa al centro del control respiratorio en nuestro cerebro. Y que las apneas pueden ser precipitadas o exacerbadas por la presencia de anemia, infección, hipoxemia, desequilibrio metabólico, reflujo gastroesofágico, la presencia de sustancias o algún anestésico. Dentro de los factores asociados, se va a tener miedo por parte del observador a que el infante fallezca o durante esos eventos da la apariencia que pudo haber fallecido el bebé. La frecuencia de los eventos se va a incrementar durante el sueño MOR. Va a haber la presencia de respiración de tipo paradójico y también la presencia de comorbilidades subyacentes, pudiendo generar apneas de tipo más severo y más prolongadas. Dentro de la epidemiología, tenemos que menos del 0.5% de los recién nacidos va a presentar esta enfermedad de tipo sintomático. 2% van a experimentar un evento de apnea de 30 segundos o más o una apnea de más de 20 segundos con una frecuencia cardíaca menor a 60 en sus primeros 6 meses de vida. Va a haber una prevalencia igual en niños como en niñas y no va a haber distinción de raza o de grupo étnico. Dentro de los factores de riesgo van a estar presentes el reflujo gastroesofágico, la patología intracraneal, alguna alteración a nivel neurológico, la presencia de sustancias o algún anestésico, los trastornos metabólicos, la presencia de oxigenación baja, alguna infección, de la que más se ha descrito es del virus sincitial. Dentro del inicio, curso y complicaciones de esta enfermedad es que va a iniciar en las primeras semanas o meses de vida. El diagnóstico, digamos, la primera vez que nos vamos a dar cuenta, va a ser por observación. El pronóstico va a ser bueno. Va a haber una resolución de las apneas en el primer año de vida y no va a dejar secuelas. Las apneas de tipo persistente seguramente se van a deber a alguna enfermedad subyacente y pueden presentar secuelas relacionadas con los eventos hipóxicos. La anterior patología se debe de diferenciar con la apnea central del sueño primaria del prematuro. Los criterios diagnósticos de esta es que se deben de cumplir del criterio A hasta el criterio D.
El criterio A nos dice que va a haber la presencia de apnea o cianosis observada o episodios de apnea central, de saturación, bradicardia, la cual va a ser detectada por monitoreo hospitalario en el periodo postnatal. El criterio B nos va a decir que la edad de concepción debe de ser menor a las 37 semanas de gestación al tiempo del inicio de los síntomas. Criterio C, que en la polisomnografía o monitoreo hospitalario debe de haber la presencia de apneas centrales recurrentes prolongadas y una respiración periódica por 5% o más del tiempo total de sueño. Y por último, el criterio D, que el trastorno no puede ser explicado por otra manera con algún otro trastorno del sueño, médico, neurológico o por medicamentos. Dentro de sus generalidades es que las apneas son comunes en los infantes pretérmino. La prevalencia va a ser inversamente proporcional a la edad gestacional. Va a estar relacionada con inmadurez del sistema de control ventilatorio y puede requerir apoyo mecánico ventilatorio y tratamiento farmacológico para poder resolverse. Esta enfermedad, su ventaja es que va a mejorar con la maduración. La apnea central del sueño emergente al tratamiento es aquella enfermedad que se caracteriza por un paciente que empieza a ser titulado con una presión positiva o que empieza a utilizar tratamiento de presión positiva para mejorar su apnea del sueño. ¿Qué ocurre con estos pacientes? Que muchas veces se resuelve la apnea obstructiva del sueño, pero empiezan a aparecer apneas de tipo central secundarias al tratamiento. Bueno, la clasificación internacional nos habla de criterios diagnósticos para poder dar diagnóstico específico a esta enfermedad. Y nos dice que se debe de cumplir del criterio A al criterio C. El criterio A nos dice que debe de haber una polisomnografía con 5 o más episodios predominantemente obstructivos, ya pueden ser apneas obstructivas, apneas mixtas, hipopneas o raras por hora de sueño. Criterio B, que en la polisomnografía durante el uso de presión positiva de vía aérea sin un ritmo de respaldo de los eventos obstructivos y que aparezca la apnea central o hipopnea central con las siguientes características: que exista un índice de apnea-hipopnea central mayor o igual a 5 y un número de apneas o hipopneas centrales mayor al 50% o mayor al total de número de apneas e hipopneas. Y criterio C, que la apnea central del sueño no es mejor explicada por algún otro trastorno médico o algún otro trastorno de apnea central. Y esto va a provocar fragmentación del sueño y somnolencia diurna, teniendo como resultado una poca adherencia y aceptación al tratamiento. El siguiente apartado es el apartado de los trastornos de hipoventilación asociados al sueño. ¿Qué nos quiere decir este apartado? Que hay una alteración en la ventilación, la cual es insuficiente y que va a estar relacionada con el sueño. Va a tener como característica una presión elevada durante el sueño y puede existir esta hipercapnia durante la vigilia. Se considera hipercapnia a más de 45 milímetros de mercurio de presión de CO2. Si esta hipoventilación se encuentra durante la vigilia, durante el sueño es evidente que va a empeorar. Dentro de los criterios diagnósticos vamos a tener
unos criterios muy específicos que se tienen que cumplir del criterio A al criterio C. El criterio A nos habla que debe de haber la presencia de hipoventilación durante la vigilia. Esto con una presión arterial de CO2 mayor a 45 milímetros de mercurio. El criterio B nos dice que debe de existir la presencia de obesidad, un índice de masa corporal mayor a 30 kilogramos por metro cuadrado, o una percentila mayor del 95% en los niños. Y el criterio C, que esta hipoventilación no se debe de manera primaria a alguna otra enfermedad, como puede ser enfermedad parenquimatosa pulmonar, alguna enfermedad vascular pulmonar, etc. Dentro de las generalidades de esta enfermedad es que debe de haber la presencia de obesidad e hipercapnia diurna, porque si hay hipercapnia diurna va a haber mucho mayor hipercapnia nocturna. Obviamente va a haber una desaturación severa durante los eventos de apnea que va a tener el paciente en la noche, y también que esta hipoventilación va a empeorar durante el sueño MOR. En un 80 a 90% va a haber una apnea obstructiva del sueño concomitante. Esto refiriéndonos que aparte de la apnea obstructiva del sueño va a haber una hipoventilación debido a la obesidad, y que estos pacientes se van a beneficiar del uso de la presión positiva, la cual puede mejorar la hipercapnia e inclusive normalizarla. Esta hipoventilación puede ser subdiagnosticada, pero se piensa que entre el 10 al 15% de los pacientes obesos con SAOS la padecen, y es más frecuente en el sexo masculino. Estas fueron las principales patologías respiratorias que nos dice la clasificación internacional de los trastornos del sueño. Dentro de las variantes normales son el roncador primario y las catatrenias. El roncador primario refiriéndose a aquel paciente que ronca pero que no va a tener alteración de apneas o hipopneas en un grado patológico. Digamos que solamente va a ser el ruido, que a lo mejor es molesto, que va a empeorar con el alcohol, con algunas sustancias, pero que no va a tener repercusiones en la salud. La siguiente variante normal son las catatrenias. La catatrenia es el quejido nocturno. Aquellos pacientes que se escucha un quejido constante mientras están durmiendo, que a lo mejor se puede llegar a confundir que están teniendo algún sueño malo o que están a lo mejor siendo mutilados en su sueño porque se quejan durante el sueño. Pero la realidad es que es un trastorno respiratorio, principalmente porque hay una alteración al nivel de la expiración. La expiración va a ser esta más prolongada y va a haber una vocalización monótona que parece un quejido. Quien más se va a quejar de este padecimiento va a ser la pareja. Pero bueno, la catatrenia, como es una variante normal, no se puede asociar con algún trastorno respiratorio patológico como la apnea del sueño. Entonces, muchas veces puede la catatrenia acompañar a la apnea del sueño, pero per se es una variante normal, que puede venir comórbida con alguna otra enfermedad, pero no es considerada una enfermedad por sí sola. La tercera sección de esta exposición vamos a hablar de los trastornos centrales causantes de hipersomnolencia.
tenemos como introducción que la somnolencia es esa necesidad irresistible de dormir. Por ejemplo, cuando estamos muy desvelados o cuando es muy noche, esa sensación de que necesitamos dormir en ese momento, vamos a considerarlo somnolencia. Pero ahora, si esto ocurriera durante el día o la tarde y esto afectara nuestra vida cotidiana, entonces ya es cuando lo consideramos algo patológico. Dentro de las enfermedades, la enfermedad más icónica de una hipersomnolencia de tipo central es la narcolepsia tipo 1. ¿Quién no ha escuchado de la palabra narcolepsia? E inclusive en la población en general, los pacientes luego llegan con sueño y refieren, bueno, es que tal vez yo tenga narcolepsia. La respuesta es que hay criterios diagnósticos para poder clasificar a un paciente con narcolepsia. Y este nos lo da la clasificación internacional. Los criterios diagnósticos para narcolepsia es que se deben de cumplir ciertos criterios. Número 1, deben de cumplirse los criterios A y B. ¿Qué nos dicen estos? Que A, el paciente tiene periodos diarios de una necesidad irreprimible de dormir o periodos de sueño diurnos que ocurren durante al menos 3 meses. Y B, la presencia de uno o ambas de las siguientes características. Número 1, cataplegia. ¿Qué es la cataplegia? Episodios breves y súbitos de pérdida bilateral del tono muscular. Y una latencia media de sueño menor a 8 minutos y 2 o más periodos de SORREMs. ¿Qué es un SORREM? Cuando hay un inicio de sueño MOR en menos de 15 minutos posteriores al inicio del sueño. Eso es un SORREM. Esto lo vamos a poder observar en la prueba de latencias múltiples e inclusive se puede considerar un SORREM si este lo encontramos en el estudio polisomnográfico previo a la realización del estudio de latencias múltiples. Y número 2, que haya una concentración de hipocretina 1 en el líquido cefalorraquídeo medida por inmunoreactividad menor a 110 picogramos por mililitro o menor a 1/3 de los valores médicos obtenidos en sujetos normales con el mismo test estandarizado. Dentro de las características esenciales de la narcolepsia tipo 1 es que existe una somnolencia excesiva diurna y es causada por la deficiencia de hipocretina a nivel hipotalámico. Existen subtipos clínicos y fisiopatológicos. La narcolepsia tipo 1 debido a una afección médica y la narcolepsia sin cataplegia con niveles bajos del HERT1 en el líquido cefalorraquídeo. ¿Cuáles son los signos y síntomas que van a llegar a tener estos pacientes? Son las alucinaciones hipnagógicas e hipnapómpicas. ¿Qué es una alucinación hipnagógica? Es aquella alucinación al momento que me voy a quedar dormido. Es en el momento en el cual empiezo a alucinar a veces halos de colores, sombras, etc. E hipnapómpicas cuando estoy despertando del sueño. Estoy despertando, veo sombras, veo luces, etc. Y también va a estar asociada la obesidad. Dentro de la epidemiología es que la narcolepsia o con cataplegia ocurre en el 0.02% al 0.18% de la población donde se han realizado dichos estudios, como son la población norteamericana y la de Europa Occidental. Dentro de los patrones familiares
se observa que hay un riesgo de padecer narcolepsia tipo 1 en familiares de primer grado, el cual se observa que solamente se presenta en un 1 a un 2%. Existen ciertos factores predisponentes y precipitantes. El primero de ellos es el traumatismo cráneoencefálico o también la privación sostenida del sueño. ¿Cuándo inicia? ¿Cómo es el curso y las complicaciones? Va a iniciar generalmente después de los 5 años. La somnolencia suele ser el primer síntoma. Y esto también puede causar que sea socialmente aislante si esta enfermedad no se llega a tratar a tiempo. Dentro de los problemas del desarrollo va a haber un comportamiento hiperactivo en los niños y un bajo rendimiento escolar. También se va a relacionar con obesidad y desarrollo precoz. Dentro de la patología y la fisiopatología es posible que haya una pérdida selectiva de las neuronas productoras de hipocretina a nivel hipotalámico. Lo que comentábamos que dentro de la prueba de latencias múltiples iba a haber la presencia de los SOREMs, que va a haber 2 para que esto sea diagnóstico. 2 o más nos dice que es diagnóstico de narcolepsia. Y siempre el estudio de latencias múltiples debe de realizarse posterior a una polisomnografía. Dentro del diagnóstico diferencial debemos diferenciarlo de episodios similares a la cataplegia en personas normales o aquellos que tienen somnolencia por el uso de sustancias. Continuando con la narcolepsia tipo 2, es que se deben de cumplir de los criterios A al criterio E. El criterio A nos menciona que el paciente tiene periodos diarios de necesidad irreprimible de dormir o periodos de sueño diurno que ocurren durante al menos 3 meses. Número 2, se encuentra una latencia media al sueño de 8 minutos y 2 o más SOREMs en el estudio de latencias múltiples. La C nos habla de la falta de cataplegia. Esto lo va a diferenciar con la narcolepsia tipo 1. Criterio D, que no se ha medido la concentración de hipocretina 1 en el líquido cefalorraquídeo o la concentración medida por inmunoreactividad es mayor a 110 picogramos por mililitro o 1/3 de los valores medios obtenidos en sujetos normales con este test estandarizado. Y criterio E, los hallazgos de hipersomnolencia no se pueden explicar con otro trastorno del sueño. Dentro de las características esenciales, aunque la cataplegia no la vamos a encontrar, puede presentarse situaciones atípicas como de estrés e ira. Dentro de los signos y síntomas asociados vamos a tener la parálisis del sueño y también las alucinaciones hipnagógicas o hipnapómpicas en algunos casos. Y dentro de los subtipos clínicos y fisiopatológicos se va a encontrar la narcolepsia tipo 2 debido a una afección médica. Dentro de la epidemiología, la prevalencia, la realidad es que es inexacta. Se piensa que la narcolepsia sin cataplegia se puede llegar a presentar entre el 15 al 20% de la población narcolépticamente clínica, es decir, que se le haya diagnosticado narcolepsia. No se conocen patrones familiares. Se piensa que aproximadamente el 24% de los pacientes tendrán niveles bajos del HERT1 en el líquido cefalorraquídeo y casi todos serán positivos para el antígeno HLA-DOVI0602.
¿Cómo inicia esta enfermedad y cuál es su curso? Su inicio suele ser durante la adolescencia. Se desarrolla apoplejia en más o menos el 10% de los pacientes y si no se trata va a ser socialmente incapacitante. ¿Qué tipos de problemas en el desarrollo se van a presentar? Los niños van a presentar una reaparición de las siestas diurnas luego de que éstas ya se hubieran interrumpido. Recordemos que los niños tienen siestas, de repente van interrumpiéndolas y ya no llegan a tener esas siestas diurnas. Si tenemos un paciente que ya las había interrumpido y ahora las retomó, puede ser una bandera roja. Aproximadamente el 24% de los pacientes van a tener una concentración baja del HERT1 en el líquido cefalorraquídeo y otro 8% tiene niveles intermedios. Por último, el diagnóstico diferencial debe de realizarse con una hipersomnia idiopática. La siguiente enfermedad que estudiaremos es la hipersomnia idiopática. Aquí los criterios diagnósticos se deben de cumplir del A al F. El criterio A dice que el paciente tiene periodos diarios de necesidad irreprimible de dormir o periodos de sueño diurnos que ocurren durante al menos 3 meses. Criterio B, falta de cataplegia. Criterio C, que se realiza un estudio de latencias múltiples donde muestra menos de 2 SORREMs. En el criterio D debe de haber la presencia de al menos de uno de los siguientes. En la prueba de latencias múltiples se muestre una latencia media de sueño de aproximadamente 8 minutos y que el tiempo total de sueño de 24 horas sean de 660 minutos, típicamente entre 12 y 14 horas en un monitoreo polisomnográfico o por actigrafía de muñeca en asociación con un registro de sueño. Criterio E, se descarta un síndrome de sueño insuficiente. Y criterio F, los hallazgos de la hipersomnolencia no se explican por otro trastorno de sueño. Dentro de sus características esenciales, estos pacientes tienen somnolencia diurna excesiva y van a tener ausencia de cataplegia. De un 36 a un 66% de los pacientes van a tener una gran cantidad de necesidad de dormir, necesidad de sueño. Dentro de los signos y síntomas asociados van a ser la cefalea. Van a presentar muchos dolores de cabeza este tipo de pacientes. Y los subtipos clínicos y fisiopatológicos, en el 2005 se establecieron 2 tipos como tal: la hipersomnia idiopática con tiempo de sueño y la hipersomnia idiopática sin tiempo de sueño. Hoy se consideran un trastorno heterogéneo y ya no se utiliza esta clasificación. Se desconoce la prevalencia de la hipersomnia idiopática. No se ha establecido como tal si el trastorno está asociado a algún HLA o algún factor que lo predisponga. Se ha informado una predisposición familiar a la hipersomnia, pero no se han hecho algún estudio riguroso con la finalidad de conocer dicho patrón familiar. Suele aparecer entre los 16 y los 22 años y su tasa de remisión espontánea es del 14%. Estas fueron algunas de las patologías más importantes dentro de estos 3 capítulos de los trastornos del sueño que nos dice la clasificación internacional. Si tienes alguna duda, por favor escríbela.